Hola, soy Ari Bonilla, creador de esta página web funcionestrigonométricas.com. Continuamos con el video anterior, razones trigonométricas en el triángulo. Ahora sí ya vamos a hallar las razones trigonométricas o vamos a definir las razones trigonométricas en el triángulo. Habíamos visto en el video anterior cómo se ubicaban de manera relativa con respecto a un ángulo la hipotenusa y los catetos, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo eso, ya habiendo definido esto, pasemos a estudiar cuáles son las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Tengo el triángulo rectángulo ABC, recto en A, ¿verdad? Se representa, ya hemos dicho, con un cuadradito acá. Entonces, tenemos 6 funciones trigonométricas conocidas, las que existen: el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Pero vamos a hallarlo, estas funciones o razones trigonométricas con respecto a este ángulo, con respecto al ángulo B. Vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a definir seno de B, coseno de B, tangente de B, cotangente de B, secante de B y cosecante de B. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se define el seno de B? El seno de B se define de la siguiente manera. Se define así: el cateto opuesto, cateto opuesto, aquí al ángulo B, cateto opuesto al ángulo B, o sea, este, B, ¿no? Sobre hipotenusa, Entonces, el seno de B se define como el cateto opuesto al ángulo B, este es el ángulo B, este es cateto opuesto al ángulo B, o sea, este ángulo, sobre el valor de la hipotenusa. En este caso, ¿cuánto vale el cateto opuesto al ángulo B? Este es el ángulo B, el cateto opuesto sería AC, o sea, ¿cuánto mide? B. ¿B sobre cuánto? Sobre la hipotenusa, que es esta. ¿Cuánto mide? A. Así es. Así se mide, así se halla el seno del ángulo B en un triángulo rectángulo. ¿Cuál sería ahora el coseno? El coseno sería el cateto, el coseno de B, cateto ¿qué? Adyacente. Cateto adyacente al ángulo B, siempre estamos referidos al ángulo B. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de B es el cateto adyacente al ángulo B. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Este de acá. Ya hemos dicho que el cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo. En este caso, ¿cuál es? Este, C. O sea, esto es igual a C sobre ¿qué? Sobre la hipotenusa. La hipotenusa es A. Ahí está, A. Ahí está, ¿no? Es el coseno de B. Bien, como en la tangente. La tangente de B se define como el cateto opuesto al ángulo B, porque estamos hablando siempre del ángulo B, sobre el cateto adyacente, también al ángulo B, porque acuérdate que nos estamos refiriendo siempre al ángulo B. Entonces, ¿cuánto es el cateto opuesto al ángulo B? ¿Cuánto mide? B. Esto es igual a B sobre el cateto adyacente del ángulo B sería C sobre C. Ahí está. Ese sería el tangente de B, ¿no? La demás, cotangente, secante, cosecante, vas a ver que son las inversas de los 3 primeros. Entonces, la cotangente es la inversa de la tangente de B. La secante de B es la inversa del coseno de B. Y la cosecante de B es la inversa del seno de B. ¿Bien? Entonces, si la tangente de B es cateto opuesto al ángulo B sobre cateto adyacente del ángulo B, la cotangente será al revés, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Escribámoslo por acá. O sea, vendría a ser el cateto
adyacente, el cateto adyacente al ángulo B. ¿Por qué el ángulo B? Porque estamos hallando la cotangente de B, tangente de B, estamos hablando siempre del ángulo B, sobre cateto opuesto, sobre cateto opuesto al ángulo B. ¿Cuánto es esto? C sobre B. ¿Te das cuenta? Es la inversa. Si la tangente de B era B sobre C, la cotangente va a ser C sobre B. Al revés, la inversa. La secante vendría a ser la inversa del coseno de B. Si el coseno de B es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante va a ser hipotenusa ¿sobre qué? Sobre el cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿No? Ya sabes a qué, al ángulo B. Entonces, esto es igual a qué? Cateto hipotenusa, ¿cuánto es? A. La hipotenusa era A. Y el cateto adyacente era C. Entonces, si era, aquí era C sobre A, aquí va a ser A sobre C. A sobre C. Ahí está. Bien. Y la cosecante de B, es la inversa del seno de B. Entonces, si el seno de B es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Es decir, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Sobre cateto opuesto. ¿Bien? Eso es la cosecante de B. Es decir, si el seno de B era B sobre A, la cosecante va a ser A sobre B. Bien, entonces repasemos. Existen 6 funciones o 6 razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Es el seno de B, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Aquí lo estamos hallando siempre con respecto al ángulo B. Claro que también podemos hallarlo con respecto al ángulo C. Simplemente va a cambiar acá algunas cosas, ¿no? Entonces, el seno de B es el cateto opuesto al ángulo B, o sea, este sobre la hipotenusa. El coseno de B es el cateto adyacente del ángulo B, o sea, este, ¿por qué? Porque está al lado de esto, sobre la hipotenusa. La tangente de B es el cateto opuesto, o sea, B sobre la hipotenusa, perdón, sobre el cateto adyacente, o sea, C. La cotangente ya es la inversa de esta, de la tangente, o sea, C sobre B. La secante es la inversa del coseno, que es C sobre A, aquí sería A sobre C, y la cosecante es la inversa del seno. Si es B sobre A, aquí es A sobre B. Esas son las 6 razones trigonométricas muy conocidas en el triángulo rectángulo. Sobre ello vamos a hacer infinidad de ejercicios matemáticos. Bien, soy Eri Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com y también de otras páginas web especializadas en temas específicos de las matemáticas, tales como trigonometría, geometría, álgebra, ejercicio de álgebra, ejercicio de funciones y el solucionario del libro de Baldor. Así que si tienes algún problema, alguna duda con respecto a estos temas específicos, te invito a que visites estas páginas.